Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Heriberto Jasso Montelongo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y actualmente estoy cursando el cuarto semestre. El día de hoy les quiero compartir una reflexión final sobre lo que aprendí en este semestre en la materia Estudio del Trabajo 1. Pues muy bien, durante este semestre vimos muchos temas que me ayudaron a entender mejor cómo se analiza y mejora el trabajo dentro de un entorno industrial. Uno de los primeros temas fue el estudio de movimientos, donde aprendimos a observar y descomponer una actividad en sus partes más pequeñas, para identificar qué movimientos eran útiles y cuáles eran innecesarios. Esto me pareció muy interesante, porque muchas veces repetimos movimientos sin darnos cuenta de que podrían optimizarse para ahorrar tiempo o esfuerzo. Dentro de este tema, conocimos los Terblings, que son movimientos elementales clasificados por Hilbert, como alcanzar, tomar, colocar, inspeccionar, entre otros. Lo curioso es que cuando aprendí esto, empecé a observar mis propios movimientos, incluso en casa o en el gimnasio, y noté que a veces hago de más por no organizar bien el espacio o el orden de mis acciones. También estudiamos el análisis de métodos, que trata de mejorar el cómo se hace una tarea. Me gustó mucho porque no se trata solo de observar, sino también de cuestionar. Por ejemplo, ¿por qué se hace así? ¿Se puede eliminar algún paso? ¿Puedo cambiar el orden o combinar tareas? Este tipo de pensamiento crítico me pareció muy útil y lo apliqué en mi trabajo, en la Comisión Federal de Electricidad. En una ocasión, ayudé a identificar que el traslado de herramientas entre dos puntos podía reorganizarse para ahorrar tiempo y esfuerzo del personal, solo con cambiar la ubicación de un gabinete. Más adelante vimos el estudio de tiempos, que me ayudó a entender cómo se mide el rendimiento en tareas repetitivas. Aprendimos a usar el cronómetro y a aplicar técnicas como el muestreo del trabajo. Esto me dio una idea mucho más clara de cómo se calculan los tiempos estándar y cómo se determina la eficiencia de un proceso. Por ejemplo, ahora entiendo que no basta con saber cuánto tarda una tarea, también hay que considerar factores como el ritmo del trabajador, las tolerancias por fatiga o retrasos inevitables y la frecuencia de ciclos. También aprendimos a calcular el tiempo estándar, que incluye el tiempo observado más un suplemento por necesidades personales, fatiga y retrasos. Este concepto es muy importante porque sirve como base para establecer estándares de producción justos tanto para la empresa como para el trabajador. Uno de los primeros temas que vimos fue el estudio de movimientos. Muy interesante porque aprendimos a observar detalladamente cada acción que realiza un trabajador para completar una tarea. Este análisis se vuelve muy valioso cuando se trata de identificar movimientos innecesarios, repetitivos o ineficientes. Después trabajamos el análisis de métodos, una herramienta que nos permite comparar diferentes formas de realizar una misma tarea para seleccionar la más eficiente. Aquí vimos técnicas como el diagrama de proceso, el diagrama de recorrido, el diagrama bimanual, los que permiten representar gráficamente cómo se desarrollan las actividades. Me gustó mucho esta parte porque me enseñó a pensar en alternativas, a no quedarme con la primera solución y a tomar decisiones basadas en datos reales y observación objetiva. Luego nos adentramos en el estudio de tiempos, que es otra parte fundamental de la materia. Aprendimos a usar un cronómetro para registrar cuánto tarda un trabajador en completar una operación y cómo ajustar ese tiempo con base en factores como la fatiga, los retrasos y las necesidades personales, como mencioné anteriormente. Otra habilidad que yo desarrollé fue la evaluación del ritmo de trabajo, es decir, valorar si el trabajador está operando a una velocidad normal, rápida o lenta. Esta parte me pareció complicado al principio, porque requiere experiencia y buen juicio, pero me ayudó a afinar mi capacidad de observación y a entender que medir no es solo contar segundos, sino entender el contexto humano también.
También abordamos temas relacionados con la ergonomía y las condiciones de trabajo, como la iluminación, el ruido, la temperatura o la postura del trabajador. Este tema fue de mis favoritos porque hizo reflexionar sobre lo importante que es el bienestar del operario para lograr una producción eficiente. No solo se trata de hacer más en menos tiempo, sino de hacerlo de forma segura, cómoda y sostenible. Otro punto clave que vimos fueron los principios de la economía de movimientos, que consiste en aplicar ciertas reglas para reducir el esfuerzo y aumentar la eficiencia del trabajo manual. Por ejemplo, usar ambas manos al mismo tiempo, evitar movimientos innecesarios, colocar herramientas cerca de la zona de uso o diseñar estaciones de trabajo ajustadas a la altura del trabajador. A mí personalmente lo que más me impactó fue descubrir que muchos movimientos que creemos naturales en realidad pueden representar pérdidas de tiempo o riesgos para el trabajador, y que una pequeña modificación en la posición de una herramienta o en el orden de los pasos puede tener un gran impacto. En lo personal, considero que esta materia me va a servir muchísimo en mi futuro profesional, sobre todo si me especializo en áreas como productividad, mejora continua o gestión de operaciones. Me enseñó a ver el trabajo desde otra perspectiva, no solo como algo que se hace, sino como algo que se puede analizar, mejorar y sistematizar. Antes pensaba que los procesos productivos simplemente se diseñaban una vez y ya está, pero ahora veo que hay un trabajo constante de observación, ajuste y mejora. Me gustó especialmente que la materia no fue puramente teórica, sino que tuvimos la oportunidad también de ver casos reales o simulados, y eso ayudó mucho a conectar los conceptos con la práctica. Si pudiera mejorar algo, me hubiera gustado profundizar más en el análisis con software, como simulaciones o herramientas digitales para cronometraje, o incluso visitas a plantas donde se apliquen estos principios. Pero entiendo que el curso tenía un enfoque más básico como introducción. También quiero compartir una experiencia personal que me ayudó a reforzar estos conocimientos. Yo estoy trabajando en campo, en el área de campo de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí me tocó observar algunas actividades repetitivas del personal técnico. Algo que me llamó la atención fue cómo a veces, por falta de orden o de herramientas bien ubicadas, se perdía tiempo valioso solo en caminar, buscar equipo o acomodar simplemente cables. Gracias a lo que aprendimos en la materia, pude identificar que muchos de esos movimientos eran totalmente innecesarios y que con un pequeño rediseño del área de trabajo y una mejor distribución del equipo se podrían reducir tiempos y evitar riesgos. Incluso hablé con uno de los supervisores sobre lo que estaba aprendiendo y le pareció interesante el enfoque. Fue una experiencia pequeña, pero me hizo sentir que lo aprendido en clase sí tiene un impacto real en el mundo laboral. Otro concepto que me pareció clave fue el de ergonomía y condiciones de trabajo. Muchas veces se cree que los operarios deben adaptarse al entorno, pero en realidad es el entorno el que debe diseñarse para ser el humano. Desde la altura de una mesa hasta la iluminación o el tipo de silla, todo influye en la productividad y la salud del trabajador. Esto me hizo pensar mucho en cómo se valoran poco esos detalles, incluso en espacios no industriales como oficinas o talleres. Algo que me gustaría destacar también es que la materia me ayudó a desarrollar una nueva forma de observar. Ahora no puedo evitar ver cualquier proceso, hasta en una cafetería o en un taller mecánico, y preguntarme, ¿esto se puede hacer mejor? ¿Por qué lo hacen así? ¿Podría reducirse el tiempo o el esfuerzo? Eso me demuestra que no solo aprendí conceptos, sino también una mentalidad crítica y orientada a la mejora continua. En resumen, este semestre en Estudio del Trabajo 1 aprendí a observar de forma crítica los procesos, a identificar desperdicios de tiempo y movimiento, a cuestionar métodos de trabajo y aplicar técnicas para medir y mejorar rendimientos. Creo que todo esto me da una base muy sólida para seguir creciendo como ingeniero industrial, ya que la optimización de procesos es una parte fundamental de nuestra carrera. Para cerrar, me quedo con una frase que resume mi experiencia de la materia. No hay tarea tan simple que no se pueda mejorar, ni trabajo tan repetitivo que no se pueda analizar. Gracias por su atención.